Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa A Fondo con un tema más de su interés. El uso de redes sociales es la segunda actividad de mayor importancia para los usuarios de Internet en Guatemala. Situación que no es una sorpresa, debido a que dichos espacios cibernéticos son una fuente de comunicación y contacto que ha ganado millones de usuarios en cientos de países. En promedio, los guatemaltecos invierten 90 minutos conectados a una red social y Facebook es la favorita de los chapines. De cada 100 habitantes en Guatemala, 11 poseen un perfil en esta red social. Pero estos espacios de comunicación se han convertido en el medio ideal para que delincuentes y asesinos encuentren a sus víctimas. Nos vamos a introducir en el mundo de las redes sociales, los peligros que puede representar publicar demasiada información y los consejos que dan los expertos para no caer en las manos de un criminal cibernético. Blue Oil, servimos con energía, presenta. Hoy en día las redes sociales se han convertido en la forma más dinámica de comunicación, principalmente entre los adolescentes y jóvenes. Facebook es la más popular con más de 800 millones de usuarios en 200 países. Y en el ranking de esta red social, Guatemala ocupa el puesto número 62, con más de 1.700.000 usuarios. Sin embargo, no todo el que utiliza las redes sociales lo hace con el ánimo de buscar amigos, socializar e informar. Muchos aprovechan esta vía de comunicación para contactar a sus víctimas. La ilusión de Hazel Mercado era conocer físicamente al amigo virtual que había contactado a través del Facebook hacía 2 meses atrás. A finales de agosto le pidió a su amiga Heidi Montúfar que la acompañara a esa cita, encuentro que se convirtió en el último día de vida para ambas jóvenes. Desde niña, Heidi Isabel Montúfar Lorenzana siempre se caracterizó por tener una sonrisa en sus labios. La mayor de 4 hermanos creció en el puerto San José, Escuintla, donde se destacó por ser una buena estudiante y una excelente hija, según recuerda su mamá. Ella siempre andaba feliz. Ella, lo único que era, apartando, ella tenía muchas amiguitas, siempre solo en la casa, no salía, jugaba con su hermanito. De adolescente, Heidi aprovechaba sus vacaciones para trabajar y así ayudar a su madre. Y fue precisamente en esa época de su vida que conoció a Hazel Alexandra Mercado Santos, quien era casi 2 años mayor que ella, pero que también es recordada como una buena hija que se preparaba para ser secretaria bilingüe. Las recuerdos cuando ella se sonreía con uno, porque muy poco era ella así participativa, con tal vez su manera de ser era así muy callada. Éramos vecinas. Pero no era una amistad tampoco así como le dijera yo, no, Hazel buscaba mucho a mi hija. Pese a que los padres de ambas jóvenes la describen como calladas y sin muchas amistades, Heidi y Hazel lograron entenderse y compartir algunos momentos juntas, aunque no llegaron a entablar una gran amistad. En lo que no coincidían era en su afición por las redes sociales. Mientras a Hazel le gustaba hacer amigos por el Facebook, Heidi, por el contrario, ni siquiera encontraba interés en las computadoras y el internet. Como ella me decía que no le sentía nada de gusto a eso, que era... Nunca le llamó la atención a ella la computadora. Yo sí sabía que tenía amistad en el Facebook, pero también uno piensa que la gente toda es buena. Y yo también me confié. A través del Facebook, Hazel, de 18 años, conoce a Saúl Eliezer García Arriaza, quien en su perfil se hacía llamar el Vaquero Indomable, un hombre de 27 años que decía poseer una finca, caballos, un yate y carros de lujo. Y fue precisamente a través de estas supuestas propiedades que ilusiona a Hazel, quien inocentemente acepta conocer personalmente a su amigo virtual.
El 28 de agosto de 2011 sale de su casa con la ilusión de encontrarse con su amigo de Facebook, pero antes pasa a traer a Heidi para que la acompañe. Los padres de ambas no sabían realmente a dónde iban. Ella solamente iba por ir a estudiar con su amiga. Eso fue lo que ella me dijo y yo incluso la fueron a dejar porque ella no salía sola. Hazel apareció y le dijo, acompáñame, vamos a salir, vamos a pasear. Incluso delante de mí se lo dijo y me dijo a mí que si yo le daba permiso a Heidi. Entonces yo le di permiso, pero siempre poniéndole de motivo que me la trajera a las 5:30, lo más tarde, que la quería yo aquí. La cita era en Amatitlán, por lo que Hazel y Heidi partieron poco después del mediodía del puerto San José hacia ese municipio ubicado a más de 1 hora de camino. Para los padres de ambas jóvenes todo era normal. La madre de Heidi aún conserva los mensajes de texto que le envió su hija desde el teléfono de Hazel, quien también se comunicó con su familia. Desde que montó el bus, ella me tiró el primer mensaje que iba en el bus, iba en camino. En transcurso de todo ese tiempo, ella salió de las 12:30 del mediodía aquí, entonces ella empezó a comunicarse conmigo por mensajes del teléfono de Hazel, ella me enviaba mensajes. El último mensaje de Heidi, así como la llamada de Hazel, fue para avisar que ya iban a salir del lugar en donde se encontraban. Pocos minutos pasaban de las 5:30 de la tarde. Sin embargo, entró la noche y no regresaron. La angustia empezó a invadir a la familia de ambas. Llegaron las 6:30, 7, ya de las 8 en adelante empezó mi tormento, porque yo dije, algo está pasando, mi hija no es de esas. Ella, si yo le pongo una hora, a esa hora ella llegaba. Entonces le hice una llamada al teléfono de Hazel y me resultó que el teléfono estaba apagado. Mientras transcurrían las horas, aumentaba el dolor y la angustia, pero al siguiente día recibieron la llamada del supuesto secuestrador, quien les exigió 500,000 quetzales, cantidad que después redujo a 30,000. Como Dios nos ayudó, pues logramos reunir una cantidad de lo que se le dio, que la otra familia reunió la mitad y nosotros la mitad. Dimos el aviso pues de que ya teníamos el dinero y nos hacen pues tanto como él, papá de Hazel, como yo, pues de ir a entregar el dinero. Pese a pagar el rescate, Hazel y Heidi no aparecieron y las indagaciones dieron con la verdadera razón por la que ambas jóvenes habían salido de sus viviendas. Tenían una cita con el vaquero indomable. Después nos enteramos pues en el mismo Facebook de que él le decía pues de que fuera allí, que era una finca donde habían caballos y que a ella le gustaba mucho lo que son animales. La búsqueda de Hazel y Heidi culminó 25 días después de su desaparición, cuando sus cuerpos fueron encontrados en esta finca en Amatitlán. Ambas habían sido asesinadas el mismo día en que fueron citadas. Vamos con nuestros anunciantes, pero al regresar, sorpréndase con la cantidad de usuarios que tienen las redes sociales en Guatemala y el mundo. Un mecanismo de comunicación que en el año 2011 tuvo un incremento increíble en nuestro país. Las redes sociales arrancaron con fuerza y han logrado que millones de usuarios en el mundo las utilicen. Prueba de ello es que muchos las han convertido en el motivo principal por el que accesan a Internet. Facebook es una de las más populares y en nuestro país cerca de un 50% de los usuarios de Internet tienen una cuenta en esta red social, la cual se ha convertido en un verdadero fenómeno digital. La evolución en la utilización de redes sociales en el mundo ha sido evidente y las ha convertido en poderosas herramientas de comunicación. Y en ese tema los guatemaltecos no se han quedado atrás. Hi5 y MySpace fueron las que en años anteriores contaron con más auge en nuestro país.
pero debido a su poca innovación, esa cantidad ha disminuido y el favoritismo de los chapines ha pasado a Facebook, Twitter y LinkedIn, que han atraído a más seguidores. En la actualidad, la red social más popular en Guatemala y el mundo es Facebook, que registra más de 800 millones de usuarios activos en 200 países. Las estadísticas a nivel mundial lo dicen todo. 50% de los usuarios activos se conecta una vez al día. En promedio, más de 250 millones de fotos se suben diariamente. Hay más de 70 idiomas disponibles en esta red social y más de 300,000 usuarios ayudaron en la traducción. Más de 350 millones de usuarios accesan a Facebook a través de dispositivos móviles y un usuario promedio tiene 130 amigos en esta red social. En Guatemala, el crecimiento que ha tenido Facebook en los últimos 2 años ha sido abismal. De 769,140 usuarios en agosto de 2010, pasó a 1,732,320 chapines registrados hasta finales de noviembre de 2011. Los últimos estudios realizados por las empresas eLifebelt y Social Bakers estiman que el 37% de los guatemaltecos usuarios de Facebook tienen entre 18 y 24 años de edad, seguido del rango de 25 a 34 años que representan el 24% de chapines con una cuenta en esta red social. Además, el 55% de los guatemaltecos en Facebook son hombres y 45% son mujeres, y el 71% del total de usuarios son de la ciudad capital. En el caso de Twitter, desde su creación en marzo de 2006, ha ganado una gran popularidad en todo el mundo y se estima que actualmente existen más de 200 millones de usuarios registrados, de los cuales 55% son mujeres y 45% hombres, quienes envían unos 155 millones de tweets o mensajes por día. En esta red social, Guatemala posee más de 220,000 usuarios activos. Le sigue Costa Rica con 130,000 y El Salvador con 110,000. Las redes sociales están en pleno auge. En la actualidad, Facebook tiene más de 700 millones de usuarios. Si fuera un país, sería el 5º país más grande del mundo. Twitter superó los 200 millones. Entonces estamos hablando de que las redes sociales se han convertido para muchas personas en el motivo principal para conectarse a Internet y una herramienta de uso cotidiano. Definitivamente, las redes sociales han demostrado ser herramientas que interrelacionan grandes conglomerados de personas, principalmente jóvenes. Pero la publicación de demasiada información personal y el contacto con personas que no conocemos personalmente puede representar un riesgo, debido a que se puede caer en las garras de criminales que navegan en las redes buscando víctimas. Lo que está pasando con los jóvenes y los menores de edad es que aún quizás no son conscientes de cuáles son las implicancias de las redes sociales y de la navegación o contacto con otras personas a través de redes sociales, mientras en la vida física uno conoce los riesgos de hablar con un extraño, en las redes, en Internet o en el mundo virtual no se están teniendo estas precauciones. El joven va a encontrar en la red un potencial aliado a su sentimiento de soledad, a su sentimiento de individualización. Y en ese sentido es muy positivo porque el ser humano necesita comunicarse. Ven ese perfil que le gusta a la víctima, que le gusta comer, donde vive, etc. Y cuando las contactan les dice, a mí me gusta comer pizza y a ti, a mí también. A mí me gusta salir a bailar los domingos, a ti, a mí también. Entonces la víctima empieza a identificarse con esa persona y dice, bueno, le gusta todo lo mío. Las ventajas es de que puedes hacer nuevos amigos, de que las personas que están, tus familiares que están lejos, te puedes comunicar con ellas. Las desventajas de esto es de que hay personas desconocidas, de que puede que tengan malas intenciones. Según los expertos, los adolescentes y los jóvenes, principalmente mujeres, son los más vulnerables a caer en los peligros que se encuentran en las redes sociales. Y lo preocupante es que la mayor cantidad de usuarios se encuentra en ese rango de edad, de 18 a 24 años. El mismo hecho de que el padre o la madre de familia le facilite una tecnología al joven para comunicarse a través de la red
a veces tiene la explicación de que es mejor que esté ahí que no esté en la calle por el riesgo que se corre, ¿ya? Es decir, caemos en la trampa, ¿verdad?, de aislar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en función de protegerlos. Posiblemente tienen un hogar integrado, pero dentro del mismo hogar no hay comunicación. Entonces, refugiarse en la máquina, en el internet, en la computadora y unirse a las redes sociales, que es tan fácil, ¿verdad?, las hace a ellas vulnerables. Es preocupante, porque más que todo para las mujeres adolescentes, que es las que más se involucran en este tema. En algunos casos, el uso de las redes sociales se ha convertido en una adicción, y máxime ahora que hasta en los teléfonos móviles es posible accesar a Internet. Es decir, si el joven pasa 8 horas del día en la computadora o con el celular, es una señal de carencias en su vida relacional, en su vida social, ¿verdad? Entonces, desde luego que es una adicción. Los riesgos de un mal uso de las redes sociales van desde el robo de información o que el usuario infecte su equipo con un virus hasta delitos más graves. Como puede ser el ciberbullying o el grooming. El ciberbullying tiene que ver con el acoso o los agravios a través de Internet, y el grooming ya tiene que ver con el acoso sexual de adultos a menores a través de Internet. Muchas de ellas son víctimas de violaciones también, porque cuando se determina, pues son víctimas de violaciones, víctimas de trata de personas. Un claro ejemplo de la facilidad con la que un criminal puede atraer a sus víctimas a través de la publicación de información falsa en Facebook lo representa un caso que a principios de 2011 sorprendió a los guatemaltecos. El 17 de enero del año pasado, las autoridades capturaron en la colonia Santa Marta, zona 5 de Misco, a este hombre, identificado como Marvin Eduardo Duarte, de 33 años, quien en su vivienda tenía secuestrada desde hacía 3 meses a una menor de edad a quien contactó a través del Facebook. Duarte tenía una cuenta falsa en esa red social en la que se hacía pasar por un adolescente colombiano de 16 años de nombre Camilo Dior y le decía a sus víctimas que se encontraba estudiando en Guatemala. Luego de engañarlas, les proponía conocerse personalmente y las citaba en un centro comercial donde las secuestraba. Ya en su poder, no solo abusaba sexualmente de ellas y les tomaba fotografías pornográficas, sino además extorsionaba a sus padres, por lo que Duarte fue sentenciado a 20 años de prisión. Lamentablemente no es el único caso en donde se ha puesto en evidencia los riesgos que corren los adolescentes y los jóvenes en las redes sociales. La Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, investiga cerca de 8 casos de desapariciones de menores de edad que fueron contactados por alguna red social. Al regresar del corte comercial, conozca la historia de una joven de 15 años que desapareció luego de haber sido contactada por Facebook. Además, le vamos a decir cuáles son los mejores consejos que dan los expertos para evitar ser víctima de un criminal a través de las redes sociales. Para un padre de familia que su hijo o su hija desaparezcan, sea secuestrado o peor aún, que sufra algún daño por parte de algún criminal que lo contacta a través del internet, es algo terrible. En la tercera parte de este reportaje, conozca la historia de una joven que desapareció luego de haber sido contactada por Facebook. Además, preste atención a los consejos para evitar que usted o sus hijos se conviertan en las próximas víctimas de esos que llamamos un criminal cibernético. Recientemente, la única hija de estos padres de familia fue víctima de los peligros en las redes sociales. La menor de edad fue contactada a través del Facebook y estuvo desaparecida durante más de 30 horas, por lo que por temor a represalias esta familia prefirió ocultar su identidad.
Según estos padres, su hija había convertido las redes sociales en una adicción y lo más preocupante era que de unos 600 amigos que tenía en Facebook, solamente conocía personalmente a cerca de 50. A un principio eran solo personas del lugar, ya después pues fueron siendo de otro lugar, ¿no? Que eso es lo peligroso, que eso es lo que no se sabe que está planeando todas estas personas. La verdad que el uso de ese aparato, BlackBerry, famoso BlackBerry, le robaba demasiado tiempo. Pensaba yo, ¿verdad?, que era la única manera que tenía ella de socializar, pensando en que saliendo a la calle es peor muchas veces. El contacto con uno de estos amigos virtuales pasó del internet a llamadas telefónicas y cuando sus padres le prohibieron esa amistad, ella se enojó y huyó de la casa debido a que el supuesto amigo le había ofrecido un sitio en donde dormir, comida y hasta trabajo. Esa misma noche ella me pasó el teléfono a mí y te quieren hablar, me dijo. Entonces yo contesté el teléfono y el joven solo me dijo que se iba a comer a besos a mi hija. Entonces inmediatamente yo pues le quitamos el teléfono y quedamos de platicar con mi esposa y mi hija, y entonces ella se enojó y por vía Facebook la contactaron y se la llevaron. Al siguiente día la adolescente se comunicó con sus padres. Las personas que la contactaron la habían dejado abandonada. Las promesas fueron falsas, que le iban a ofrecer comida, casa, trabajo. Son falsas, pues una menor de edad no puede trabajar. En este caso, la adolescente contactada por Facebook no sufrió mayor daño, pero en cuanto a las jóvenes del Puerto San José, la historia es otra. Sus cuerpos fueron encontrados un mes después de su desaparición, enterrados en esta finca en los alrededores del lago de Amatitlán. La búsqueda para sus padres había terminado, pero el dolor de saber que habían muerto aún persiste. Es una situación tan difícil, tan dolorosa, que no se puede decir con palabras, porque lo que hemos pasado creo que ha sido lo peor, ¿verdad? Todos los días la esperaba, yo decía, ella va a regresar, ella está viva, ella va a venir. Entonces, a mí eso me llenaba, ¿verdad?, de decir, ella está viva, yo sé que va a volver. Sufrí demasiado porque me hacían ir a ver cuerpos, ¿verdad?, desmembrados, con la esperanza de reconocer si era mi hija o no. Un mes después de localizar los cadáveres, las autoridades capturan a un sospechoso del crimen, Eduardo Chen García, de 23 años, quien fue detenido en un café internet en la zona 18 de la ciudad capital. 2 días después se da con el paradero de Saúl Eliezer García Arriaza, alias El Vaquero Indomable, el supuesto amigo de Hazel, quien fue capturado en Coatepeque, Quetzaltenango. Según las autoridades, poseen suficientes pruebas para vincular a ambos detenidos en el crimen de Heidi y Hazel. Tal es el caso del testimonio de 3 jovencitas que afirman que el Vaquero Indomable las contactó, pero ellas no acudieron a la cita. Lo que hacía era que él solo secuestraba y dejaba a las víctimas, las violaba y las dejaba libres. Cuando se une con este otro señor, lo que hacen ya es proceder a matarlas, ¿verdad?, para no dejar evidencia, tal vez, para no ser reconocidos. Pero ahorita el Ministerio Público, Crimen Organizado estrictamente, ha detectado que también contactó a otras víctimas anterior a esto y que afortunadamente 3 de ellas no respondieron a su llamado por el Facebook. La captura de ambos sospechosos trajo una pizca de tranquilidad a las familias de las jóvenes víctimas. Sin embargo, la pérdida de sus hijas es algo irreparable. Yo siento como que ella todavía estuviera aquí conmigo. Entonces, yo prefiero ver las cosas así, ¿verdad?, a deshacerme de las cosas de ella. Siento como que no, porque yo la siento como que ella está todavía aquí conmigo, porque ella está aquí, yo así siento. Ella me decía, mamita, solo mamita, me decía, nunca me decía mamá. Mamita, cuando estés grande yo te voy a dar todo lo que necesitas.
Las medidas de seguridad para minimizar el riesgo de caer en las redes de un criminal se pueden encontrar en la misma red social. Páginas como Facebook poseen opciones de privacidad y seguridad que permiten al usuario clasificar con quién desea compartir su información, y lo mejor es hacerlo solamente con las personas que conoce. Hoy uno podría publicar una foto en Facebook y que solamente la visualicen sus familiares. Sin embargo, este tipo de configuraciones que están disponibles en la red social, es muy extraño que los usuarios las configuren y las utilicen. En segundo término aparecen otras tecnologías de seguridad, como pueden ser las herramientas de control parental. Una buena comunicación entre padres e hijos es la mejor herramienta de protección según los conocedores del tema. Por ejemplo, aquellos almuerzos donde después habían pláticas prolongadas han ido desapareciendo. Lo que hay es una comunicación funcional. Pásame las tortillas, alcanzame el arroz, pásame la cuchara, pero no hay conversación, no hay comunicación de fondo. Y esto hace entonces que las redes se conviertan en el sustituto de una tensión de relación humana que en la familia también se nos ha ido empobreciendo. Nosotros como jóvenes también a veces necesitamos eso, que nuestros papás vengan y nos digan qué está pasando, pero no de una forma de regaño, sino que una forma de soy tu papá, soy tu amigo. Yo les recomiendo preguntarles 3 cosas a los chicos. En primer lugar, qué están haciendo en internet o en las redes sociales. En segundo lugar, con quién están conversando. Y en tercer lugar, qué información están publicando. A partir de estas preguntas, los padres pueden llegar a detectar cuestiones a tener en cuenta o riesgos a los que se estén exponiendo sus hijos. Definitivamente no podemos decir que las redes sociales son malas. Por el contrario, son parte de la tecnología actual que permite acercarnos, pero que también nos puede exponer a riesgos. Según los expertos, no es necesario tener más de 500 amigos en Facebook si a la mayoría de ellos ni siquiera los conozco físicamente. Y aunque pareciera que los adolescentes y los jóvenes manejan con mayor facilidad las computadoras y el Internet, siguen necesitando de los adultos para que los ayudemos a entender cuáles son los riesgos al momento de conectarse a las redes sociales. Por una Guatemala en paz, Alejandra Soto. Es evidente que los guatemaltecos tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, sobre todo aquellos que tienen hijos adolescentes y han entrado a este mundo del cual hay que conocer. No es con rechazar la computadora y las redes sociales como vamos a evitar que los patojos estén libres de estos peligros que hemos visto aquí. Al contrario, si por ser ya adultos pensamos que la computadora no es para nosotros, le estamos dando una gran oportunidad a esos enfermos que contaminen a los jóvenes y lleven dolor a la familia. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Hasta pronto. Blue Oil, servimos con energía, presentó